arquitectura en la transición del siglo XIX al XX, a nivel general, ¿cómo es ese cambio? ¿Qué caracteriza ese periodo? Bueno, fundamentalmente lo importante es que hay un cambio estilístico, que es la evolución del clasicismo, dos tercios del siglo XIX, dos tercios, al eclecticismo. ¿Qué es el eclecticismo? Pues el eclecticismo tiene una vinculación, por un lado, por el tema socioeconómico de la producción del hierro, de manera que se introduce ya el hierro en la estructura de la construcción de los edificios e incluso se visualiza porque antes era un elemento, digamos, secundario, un elemento noble, ¿no? Y ahora actúa en el sentido de la nobleza, teniendo en cuenta además que gran parte de las fundiciones minerales de aquí de Linares pues, se van a dedicar a la fundición también de este metal. Y por otro lado tiene otra dimensión, aparte de esta dimensión industrial de valorización de un nuevo elemento que había que visualizar, que se va a exponer, por cierto, en el patio del Ayuntamiento de Linares, aunque ese patio ya de hierro se ha perdido con el paso del tiempo. La segunda parte del eclecticismo implica una mezcla de estilos, la superación del clasicismo de ese periodo por la introducción y la reivindicación de otros estilos históricos. Son fundamentalmente neomedievales, neogótico, neorrománico, neoárabe y incluso el neobarroco de alguna manera, ¿no? Y bueno, fundamentalmente pues, ese es el cambio de punto de vista estilístico. Concretamente en Linares el auge minero cambió de forma considerable, imagino, la forma de construir y de concebir la ciudad. Bueno, Linares en este momento hay una explosión que la lleva a ser primera productora mundial de plomo. Hay una atracción demográfica bastante considerable. En el año 1875 se tiene que hacer un ensanche urbano por parte del Concejo de Porrúa, un ensanche urbano que evita el mismo se hizo en Barcelona o se estaba haciendo en París en ese momento, con grandes bulevares como el Paseo de Linarejo, que tardan mucho tiempo en formalizarse, pero dan cabida a toda esa demanda de vivienda que va a haber en ese momento. Por otro lado están casas nobiliarias como los marqueses de Linares, por ejemplo, viceconsulados extranjeros que necesitan construir sus sedes para ejecutar todos los negocios en aquel momento, y luego está gran cantidad de familias burguesas, porque hay un gran desarrollo en el capital linarense en ese momento, que se construyen grandes casas, grandes mansiones, de las que bueno, muchas se conservan, pero otras desgraciadamente se han perdido. ¿Cómo se refleja la diferencia entre clases sociales? ¿Cómo vivían entonces arquitectónicamente las familias que trabajaban en las minas frente a la élite, ¿no? Bueno, es evidente, las casas obreras eran, muchas veces se disponían de dos habitaciones realmente, ¿no? Incluso tenían servicios comunes entre varias, ¿no? Hay algunas que se conservaban, por ejemplo, en la estación de Barullán, muy bien, casas de puerta y ventana, que se decía, que era una casa que tenía un salón y luego un dormitorio. Había otra categoría que tenía un corral trasero, por lo menos, y tenían un sitio donde poder hacer las necesidades fisiológicas, y luego tenían un pequeño corral, pero otras veces lo que tenían era sencillamente un patio con otros vecinos. Y luego las casas nobiliarias eran casas palaciegas en muchos casos, ¿no? Dos puertas de acceso, una para los carruajes, otra para la zona noble de la casa, tenían molinos, etc. ¿Cuáles son los edificios más significativos que todavía quedan en Linares que reflejan aquella época? Pues mira, de carácter particular menos, pero sí que hay que decir que tiene un gran desarrollo la arquitectura pública. Hay que tener en cuenta que en este momento hay 3 estaciones terminales de ferrocarril en Linares. Hay que tener en cuenta que se produce un gran impulso debido a lo que yo he referido, de la gran cantidad de personas que viven aquí. Pues el cementerio público se hace nuevo, el cementerio de San José, se hace también el hospital de los Marqueses, obviamente, porque había una gran demanda de servicios hospitalarios, escuelas públicas, se hace un modelo que lo hace Francisco de Pablo Casado, el arquitecto municipal que hace gran parte de estos proyectos. En
esa época. Se hace un mercado público de abastos, que es el que desgraciadamente se derrumbó, cayó por la tormenta del 2018. Hay un matadero público que luego se convierte en un centro social. Es decir, que realmente lo que hubo un gran impulso de la construcción de edificios públicos que son los que realmente quedan de esa época, y por supuesto el ayuntamiento de la ciudad que se construye y que posee, como he dicho antes, un patio precioso de columnas de fundición. Si tuviera que definir la arquitectura de aquella época en Linares, ¿qué edificio elegiría y por qué? Bueno, a mí me gusta mucho la estación de Linarejo, ¿no? Del Paseo de Linarejo, ¿no? Porque yo creo que es el Linares más parisino que tenemos, ¿no? Un bulevar, un paseo público para que la gente, el público de todas las edades y características sociales pudiera pasear libremente por un sitio arbolado, cómodo, de kioscos, y luego ese edificio tan bonito que es el reflejo del más puro modernismo. Muchísimas gracias. Vale. Perfecto. Estimado director del Cuarto Congreso de Historia de Linares, don Lorenzo Martínez de Vilar, estimados consejeros y consejeras académicas del CEL, señoras y señores, buenas tardes. Sean todos bienvenidos a esta conferencia privada de arquitectura y vanguardia en la transición de los siglos XIX y XX, impartida por el doctor Rafael Casuso Quesada. La transición entre los siglos XIX y XX fue una etapa de profundos cambios sociales, económicos, tecnológicos y culturales, que en esta etapa percongresual que el CEL viene desarrollando estamos poniendo de manifiesto. Dichos cambios también tuvieron su reflejo en la arquitectura. Este periodo marcó el fin del historicismo dominante del siglo XIX, con una arquitectura basada en estilos pasados, como el neogótico o el neoclásico, y el surgimiento de nuevos lenguajes arquitectónicos que sentaron las bases de la arquitectura moderna. Los factores que propiciaron esos cambios fueron la revolución industrial, el uso del hierro, hormigón y vidrio, que junto a innovaciones en la técnica de construcción propician mayor resistencia y durabilidad en los edificios, un crecimiento urbano debido a necesidades sociales, la búsqueda de nuevas estéticas que produce el nacimiento del modernismo y los avances en el transporte y comunicaciones. Linares también experimentó un notable auge arquitectónico a finales del siglo XIX y principios del XX, impulsado por su desarrollo industrial, minero y demográfico. Un crecimiento urbano que obliga a proyectar en 1875 un plan de ensanche para la ciudad, surgiendo nuevas calles y zonas que cambiarían para siempre la configuración urbanística de Linares. Una transición entre siglos y entre estilos del eclecticismo al modernismo, que es patente en buena parte de edificios hoy emblemáticos de Linares. De estilo eclecticista son los edificios públicos tales como el Ayuntamiento, viceconsulados inglés y belga, los colegios Tetuán, Santa Engracia, Europa, Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Linares, el Círculo Recreativo y Cultural del Liceo, el Mercado de Abasto o el Hospital de los Marqueses de Linares. Y de estilo modernista nos encontramos al edificio de la Estación de Madrid, el edificio del Banco Español de Crédito, la Casa de los Córdoba, la Casa de los Chinales o el antiguo Banco Hispanoamericano. Un gran patrimonio histórico que estamos obligados a conservar y proteger. Será el profesor don Rafael Casuso quien le ponga detalles, antecedentes y consecuencias de esta etapa arquitectónica tan rica. Méritos le sobran. Intentaré resumirlos para no alargar demasiado la presentación. Es licenciado en Geografía e Historia en la especialidad de Historia del Arte por la Universidad de Granada y doctor en Humanidades por la Universidad de Jaén. En la actualidad pertenece al grupo de investigación Arquitecto Vandelvira, perteneciente al área de Historia del Arte del Departamento de Patrimonio Histórico de la Facultad de Humanidades y Ciencias de Educación de la UNED, ejerciendo como profesor de Patrimonio Artístico Contemporáneo de Andalucía. Ha participado en proyectos I+D+I como titulado La provincia de Jaén a través del Nodo en 2019, de ámbito nacional y financiado por la Universidad de Jaén, y en distintos proyectos de investigación e innovación docente a lo largo de más de 10 años de carrera. En cuanto a publicaciones, es editor y coordinador del libro Miguel Fuentes del Olmo, Obra Mural y Abstracción,
50 años del edificio sindical de Jaén, 1970-2020, publicado en 2021 por la UJA, y autor de los libros Arquitectura del siglo XIX en Jaén, editado en 1998 por el Instituto de Estudios Jiennense, y de Arquitectura Contemporánea en Andújar, 1920-1950, editado en 1991 por el Área de Cultura del Ayuntamiento Liturgitano, además de coautor en otros tantos como Jaén Guía de Arquitectura, editado en 2008 por el Colegio Oficial de Arquitectos de Jaén, o la Estación de Autobuses de Jaén, una topografía de su arquitectura, editado en 2006 por la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía. También es patente su actividad investigadora en infinidad de publicaciones y revistas especializadas, donde la arquitectura de Jaén y su provincia son los ejes principales de sus investigaciones. A todo ello sumamos su presencia y participación en multitud de congresos, cursos y jornadas que no hacen más que dar significado a una prolífica trayectoria docente e investigativa dedicada a la historia del arte y en particular a la arquitectura jiennense. Destaco de entre su participación en jornadas en la ponencia El Hospital de los Marqueses de Linares, Arquitectura y Arquitectos, en las sextas jornadas Linares Ciudad y Cultura organizadas por el Centro de Estudios Linarenses en 2017. Por último, ha sido galardonado con el Premio de Investigación Cronista Alfredo Casabán en 1998 por su trabajo Arquitectura del siglo XIX en Jaén, otorgado por el Instituto de Estudios Jiennense de la Diputación Provincial de Jaén. Permítanme decirles que he hecho un gran trabajo de condensación de su currículum, dada su extensión para no cansar. Su trayectoria es verdaderamente admirable y su presencia nos enriquece. Muy buenas tardes. Vale. Muchas gracias, Rocío, por la presentación. Muchas gracias. Y sobre todo por la excelente introducción histórica que ha hecho de la arquitectura, que ha resumido muy bien en esta palabra. Quiero ser breve y No, ha sido muy interesante, ¿verdad? Bueno, pues me enorgullece mucho volver a Linares y exponer públicamente pues mis modestos conocimientos sobre la arquitectura que llevo investigando ya bastante tiempo, no sé si me oye bien, del siglo XIX. Empecé por el siglo XX, luego ya me volví al XIX y ahora voy a ir para el XXI, ahora voy a seguir para adelante. Pero bueno. Y bueno, cuando esto me imagino que dándole así un poquillo. Cuando hace un año Lorenzo, aquí presente, me llamó por teléfono y me dijo que había que participar como fuera en el congreso, pues lógicamente le dije que sí, sin duda, ¿no? Porque yo creo que el hecho que se celebra es muy importante para los linarenses en particular y para toda la provincia de Jaén en general, ¿no? Mi vinculación con él es a partir sobre todo de la publicación del libro de la historia artística y social del edificio linarense que editó la Universidad, la Diputación y el CEL en el año 2014, si mal no... Esto es el 2014, ¿verdad? Sí. Y bueno, con él me vincula también una común preocupación por el patrimonio que muchas veces, como vamos a ver, ha desaparecido, ¿verdad? Cuando uno escribe, investiga sobre edificios, el desarrollo de la historia, muchas veces no sabe cómo uno se produce, que un edificio se salve y otro no, pero muchas veces no depende de nosotros. Pero bueno, como historiadores estamos obligados a defender y valorizar esta arquitectura que es imagen de nuestra memoria ciudadana. Cuando uno pide un título para la charla de hoy, yo quise que apareciera la palabra vanguardia, en el pleno sentido de la palabra, que es de algo que está al principio de todo, ¿no? De algo absolutamente innovador, ¿no? ¿Y por qué quise esto? Porque cuando yo realicé la tesis doctoral sobre la arquitectura del siglo XIX en la provincia de Jaén y me vine al archivo municipal y empecé a investigar sobre lo que Linares supuso en ese momento,
pues evidentemente constaté una realidad que fue el liderato económico provincial al que llegó esta ciudad. Ya lo han anticipado mucho en estas jornadas historiadores que me han precedido en este estrado, pero es fácilmente constatable. Yo lo que pasa es que lo voy a hacer obviamente desde el terreno que me incumbe, que es el de la arquitectura. Y como no, voy a seguir una línea más o menos cronológica, me interesa. No me voy a ir al origen casi preindustrial de la minería de Linares, pero bueno, voy a seguir una línea cronológica introduciendo datos arquitectónicos, pero también datos históricos que contextualicen de alguna manera mejor el proceso, ¿no? Y me voy a 1849, cuando se introduce la primera máquina de vapor de bombeo de agua, en 1849 en Pozo Ancho, permitiendo trabajar la mina en seco, lo que supuso un gran avance en la producción de mineral y sobre todo en las condiciones laborales de los mineros de la entonces villa de Linares, ¿no? Si estoy hablando de 1849, en 1856 enseguida y casi inmediatamente, pues con la mina vino el tren, y el primer proyecto que se hizo, el de la compañía MZA, fue la primera línea ferroviaria que atravesaba la provincia. Como las restantes compañías ferroviarias que se van introduciendo en Linares, todas tienen el mismo objetivo, y es el de dar salida, como fuera por el puerto más cercano, al mineral de la entonces villa. Esto va a levantar suspicacias territoriales. Empezamos ya con este asunto que va a ser común en todo este periodo, ¿no? El alcalde de Andújar, precisamente, va a emitir una gran protesta ante la compañía porque se aprobó el trazado ferroviario en 1856, pero en 1860 se adjudicó a la compañía MZA Madrid, Zaragoza, Alicante. El alcalde de Andújar, haciéndose eco de la línea iba a pasar también por ahí, haciéndose eco de la línea Madrid-Cádiz, haciéndose eco de una campaña de opinión que había en los periódicos de Córdoba y Sevilla, protestaban porque en la construcción de esta línea la compañía estaba dando prioridad al trayecto de Manzanares, el tramo de Manzanares a Santa Cruz de Mudela. Y cito textualmente lo que él decía: privando del beneficio de las minas de Linares a los pueblos de Andalucía. Se quería dar prioridad al desarrollo de la línea entre Linares, bueno, Guadalajara entonces, y por Santa Cruz de Mudela hasta Alicante, ¿no? Entonces ya había una movida. De todas maneras, este trazado ferroviario tardó muy poco tiempo en construirse, porque empezó en 1860 y en 1865 ya estaba inaugurado. Esa premura da muestra de la importancia que tenía que el mineral saliera por unos medios mejor que las pésimas carreteras que había en ese momento, ¿no? Cuando se concluyó la línea, la estación de Linares Baeza se va a convertir en la principal estación de todo el trazado a su paso por la provincia, y hay que tener en cuenta que en 1867 ya era Linares el principal productor mundial de plomo, lo que implicará determinados cambios posteriores en la línea. Concretamente en el 74, el apeadero de Badollano, que ahí pongo pues el disparate que se hizo hace relativamente poco, ¿no?, de arrasar con la estación, ¿no? El apeadero de Badollano adquirió condición de estación de ferrocarril, y 3 años más tarde se enlazó con la ciudad en 1877 por medio de una estación que ya pasó a llamarse Estación de Linares y Estación de Badollano. Hay que tener en cuenta que entonces ya había un movimiento de 60.000 toneladas de mineral árabe, ¿no? Entonces, esto es bastante evidente. Bueno, estábamos ya muy cerca de la concesión del título de ciudad, pero para pasar a tenerlo era imprescindible poseer un edificio digno
de tal distinción, ¿no? Lo que explica la construcción de unas casas consistoriales, ¿no? Entonces eso ahora veremos cómo en Linares se van a producir determinados hitos, más que en la arquitectura doméstica, en la arquitectura pública, que es la que va a dejar mejor huella de todo este proceso, ¿verdad? El proyecto del arquitecto provincial, José María Cuenca, ahí está la fecha, se presupuestó en 104.000 reales, dato significativo. En ese momento se estaban construyendo casas consistoriales en la Iglesia Isabelina por todo el territorio, pero había dos proyectos muy importantes. El de nueva planta, que se construía en Arjona, que conserva el patio de columnas de fundición, que tuvo el de Linares, que luego aquí se perdió, y la reforma del Ayuntamiento de Jaén Capital, porque iba a la reina Isabel II a visitar la ciudad en ese momento, ¿no? Pues el presupuesto de Linares era el más alto de todo lo que se ejecutaron en la provincia. Es decir, que había un edificio bueno, de piedra, la fachada principal fundamentalmente, ¿no? A nivel arquitectónico, en ese momento podemos ver pues, la persistencia del clasicismo, ¿no? Los frontones, las pilastras, los arcos de medio punto, que era lo que se estilaba en los dos primeros tercios del siglo XX. El porche se añadió posteriormente, dándole cierta dignificación monumental, y unos años más tarde va a hacerse una innovadora reforma, bastante trascendental, con este magnífico plano que se conserva aquí en el archivo municipal, porque el arquitecto Jorge Porrúa en 1871 incorpora este bellísimo claustro de columnas de fundición que ayuda a visualizar este elemento moderno, el hierro. El hierro ya no se esconde, el hierro, estamos en otra época, el hierro hay que visualizarlo, estéticamente es bello, ¿no? En 1871 Linares se anticipa a este principio fundamental, que entonces era bastante excepcional en la provincia, y además desde un edificio público. Ahí les presento una imagen pasada de lo que fue el claustro del ayuntamiento de la ciudad, este claustro de hierro, muy importante porque para muchos historiadores, entre los que yo me incluyo, la incorporación del hierro a la arquitectura, de esta manera visual, estructural, es el primer paso para el cambio que va a llevar del clasicismo al eclecticismo. El eclecticismo, como vamos a ver, se mueve entre esos dos ejes fundamentales, y la incorporación del hierro a las nuevas tecnologías, como luego va a ser el hormigón, y luego por una cuestión más estilística, que es la mezcla de estilos, que luego volveré aquí, ¿no?, a ponerlo, ¿no? Bueno, Lorenzo y yo estuvimos con este claustro se mantuvo hasta una reforma que se le hizo al ayuntamiento después de la guerra civil, en el que bueno, no se destruyó, sencillamente se embutió en los pilares de hormigón. ¿Qué ocurrió? Que cuando se hizo la última reforma, ya a principios de este siglo, por el arquitecto, pues directamente se demolió, porque Lorenzo y yo estuvimos hablando precisamente con el arquitecto por la posibilidad de incorporarlo a la reforma y que recuperara el ayuntamiento su arquería preciosa, pero el hormigón había comido ya, se había comido el hierro, lo había oxidado, y o bien se reconstruía, se hacía una reconstrucción, o se hacía un cambio radical. Entonces no hubo manera de conseguir el cambio. Pero bueno, en Linares se introduce así el eclecticismo. Estamos, por tanto, en el año 1871 y nos vamos al año 1873, porque la realización precisamente de la obra del ayuntamiento coincidió con el nombramiento del primer marqués de Linares, José de Murga, por iniciativa del rey Amadeo I de Saboya. Se valoró para ello una cuestión política, fundamentalmente, porque ya sabemos que la nueva monarquía, la nueva dinastía necesitaba apoyos políticos y no los tenía ni los tuvo, ¿no?
entre otras cosas porque la vieja nobleza, la aristocracia, seguía apoyando a la dinastía borbónica, ¿no? De esta manera, Amadeo I de Saboya quería rodearse de una burguesía emprendedora, dar un cambio a esa monarquía tradicional, hacer una monarquía burguesa, ¿verdad? Y para eso valoró sobre todo en su potestad de dar títulos nobiliarios el carácter emprendedor de la familia, en este caso la de los Murgas, ¿no? Que era de origen vasco por su negocio en Cuba, y la inversión en los ferrocarriles, en las minas, etc. Importante fue porque el nombre de Linares quedaba así incuestionablemente asociado al progreso industrial, cosa que va a ser determinante a lo largo de todo este proceso. Los Murgas tenían su residencia habitual en un palacete en la calle Mayor de Madrid, antes de construirse el que luego adquirieron en la plaza de Cibeles. Tenían un palacete, aunque aquí en Linares tenían también una residencia temporal en el antiguo Palacio del Marqués. Habían adquirido el antiguo Palacio del Marqués de Fontanar, el primer miembro que no marqués de la familia que adquirió toda la fortuna, que fue Mateo de Murga en el año 1842, adquirió los bienes del Fontanar, del Marqués de Fontanar, y casi todas las tierras que poseían los Fontanar en esta época. Fue residencia temporal de la familia desde entonces, pero claro, cuando adquirieron la condición de marqueses de la ciudad, pues le dieron una gran reforma y entonces le añadieron a la vieja edificación que hay aquí, pues estas dos edificaciones que fueron autorizadas por un señor del que luego voy a hablar mucho, que es Francisco de Paula Casado, flamante arquitecto municipal, que se trajeron los marqueses, ¿verdad? Que Lorenzo atribuye esta obra, se la atribuye a él en su libro, aunque creo que los planos originales no se conservan. Pero bueno, está en línea de lo que se estaba construyendo entonces en Linares por grandes maestros de obra, menos conocidos, pero igualmente grandes constructores, como fueron Miguel Humbert o Ricardo Morales. Lo digo porque esa arquitectura decimonónica es una arquitectura muy sencilla, una arquitectura burguesa, pero muy sencilla, regularización de vanos y prácticamente sin adornos, como podemos ver a la derecha, ¿no? Cuando interviene ya Francisco de Paula Casado en sus primeras edificaciones, como esta casa ya del año 76-77, ya documentada realmente, vemos que introduce un mayor valor decorativo. Quiero decir que si nos fijamos en el recercado de los vanos o nos fijamos en las claves de los arcos con cierto neobarroquismo, pues incide en ese clasicismo tradicional, ¿no? Francisco de Paula Casado se convertirá en el brazo ejecutor de gran parte de la obra, patrocinada por los marqueses, que precisamente en esta época empiezan a adquirir los terrenos que luego en sucesivas ocasiones contribuyeron a ir ampliando el solar sobre el que se construiría el hospital muchos años después. El cambio dinástico producido con la intronización de la dinastía borbónica, la restauración borbónica, en el año 1874, hay un dato político interesante. Llega Alfonso XII en 1874, se reinstaura la dinastía borbónica y sorprendentemente, a pesar de que su antecesor, Amadeo I, había favorecido a Linares con el título del marquesado, pues teóricamente a lo mejor este hombre pues, le tomaba cierta inquina a Linares, pero no, todo lo contrario, ¿verdad? Continuó la monarquía, la nueva dinastía, o la antigua recuperada, siguió apoyando y valorando el progreso industrial que se daba aquí. De hecho, fue Alfonso XII el que dio el título de ciudad a Linares. O sea, el marqués vino el título por Amadeo y el título de ciudad vino por el rey Alfonso. Esto impulsó más el programa para completar los servicios públicos debido al creciente crecimiento demográfico. Linares necesitaba un gran avance urbano y Jorge Porrúa, el mismo que diseña el patio
precioso de hierro del ayuntamiento, realiza este plan que es muy interesante porque lo hace igual que lo que se estaba construyendo en Barcelona en ese momento, el Plan Cerdá, a base de cuadrícula, y que al mismo tiempo estaba inspirado en lo que el barón Haussmann había hecho en París. Y no va a ser la última referencia que voy a hacer de la arquitectura francesa, porque hay muchas similitudes, como luego vamos a ver, Nicole Linares. El diseño de estos grandes bulevares y de estas grandes rotondas circulares urbanísticamente nos llevan directamente a París del barón Haussmann, ¿verdad? Hay que tener en cuenta que Linares llegó, un dato importante para entender por qué se hacen estas ampliaciones, que luego veremos que tardan mucho tiempo en formalizarse y no se formalizan del todo, ¿no? Así como se proyectan, pero fueron bastante determinantes, ¿no? Linares hay que tener en cuenta que llegó en 1871 a los 24.000 habitantes y en 1877 alcanzó los 36.630, superando entonces a Jaén Capital y manteniéndose ya por encima de ella durante gran parte, todo el siglo XIX y gran parte del siglo XX, ¿no? Seguimos con servicios públicos porque era muy importante. El mismo arquitecto que diseña la ciudad de los vivos diseña la ciudad de los muertos, Jorge Porrúa, en un proyecto magnífico que se conserva también modélico en el archivo municipal, y que además lo que más me sorprende de estos proyectos es que uno ve en plano y luego va al sitio y dice que está igual que como fue diseñado por este arquitecto, salvo en una cosa importante, y es que Porrúa, justo este sería el patio, bueno, es una cuadrícula, como había diseñado el plan de ampliación de Linares, pero justo al fondo de esta la iglesia, en marca del eje central, al fondo él diseña una galería, que es la que yo os pongo aquí, a ambos lados de la capilla, que se llama Galería de Hombres Ilustres, ¿no? Que era una cosa que solamente estaba en los cementerios de las grandes capitales, ¿verdad? Y daba idea un poco del nivel de empoderamiento ciudadano, por denominarlo de alguna manera, que había adquirido la ciudad en ese momento, ¿no? Según la memoria del proyecto, dice Jorge Porrúa que se realiza esta galería para panteones de familias pudientes, sobrellevando elegantes y suntuosos mausoleos. De hecho, en cada uno de estos espacios se diseñaría para la familia más pudientes de la ciudad. Sin embargo, la idea luego no llegó a formalizarse, porque cuando se subasta la obra en el año 1879, cosa que hace ya la dirección municipal Francisco de Paula Casado, pues existe una premura en la construcción, existe una necesidad de cubrir un servicio, porque el cementerio que existía entonces allí, en la carretera de Torre Blasco Piedro, estaba que ya daba más de sí, ¿no? Por la cantidad de muertes que se producían. Hay que tener en cuenta que es una época esta de gran cantidad de epidemias, ¿no? Sobre todo de cólera, ¿no? Guerras menos, ya la guerra carlista ya había quedado, bueno, hasta el 74 estaba la tercera guerra carlista, pero quiero decir que fundamentalmente grandes epidemias de cólera, entonces era bastante grave el asunto. Bueno, Francisco de Paula Casado justifica la sustitución de esta galería de hombres ilustres no porque crea que esta ciudad deje de tener hombres célebres, sino porque en este caso, como españoles que son, los hijos de Linares serían reclamados por el gobierno de la nación y llevados a la capital de la monarquía, donde ya existía una galería de hombres ilustres, de personajes ilustres, que está, y yo recomiendo visitar, cerca de Atocha, de la estación de Atocha, bueno, también de la Basílica de Atocha, ¿verdad? Motivos presupuestarios evidentes para recortar gastos en la construcción del cementerio, que ya en el año 1878 el gobernador civil escribió al alcalde de Linares que no solamente era porque se necesitaba empezar la obra del cementerio, sino porque había un gran paro obrero
fluctuaba mucho el mercado del plomo en la bolsa y la fluctuación del valor del plomo determinaba cierre o apertura de minas. Entonces eso hizo que, bueno, que en un momento determinado se pasara en crisis de paro obrero, ¿no? Y entonces decía el gobernador civil, le dice al alcalde de Linares que le mete prisa para la terminación del cementerio para dar trabajo a la clase obrera que se encuentra en su mayor parte parada, estoy hablando del año 1878, motivo a la crisis porque atraviesa la industria minera con la baja de los minerales, la baja de los minerales, ¿verdad? Pero existía también otra razón de peso en la construcción y en la terminación del cementerio de Linares, y es que en los ediles del ayuntamiento decían que era un desdoro para la honra nacional que los protestantes tuvieran mejor cementerio que los católicos, ¿no? De hecho, el cementerio anglicano inglés llevaba ya construido 20 años y todavía no se había construido el cementerio nuevo de Linares, ¿verdad? Cabe detenerse en esta obra, igual que antes lo he hecho en el patio del ayuntamiento, porque hablando del eclecticismo como mezcla de estilos, los ingleses, que fueron ya vanguardia, ¿no?, a nivel europeo en la introducción o la recuperación de los estilos neomedievales, el romanticismo inglés básicamente es una recuperación del estilo de todo lo gótico, ¿verdad? Pues de alguna manera la construcción del cementerio inglés estilísticamente se apoya en esa segunda pata a la que yo antes me hacía referencia de la dimensión estilística del eclecticismo entendido como mezcla de estilos. De hecho, si os fijáis aquí, la entrada es un pilón egipcio, sacado de un templo egipcio. En la capilla pues emplea los típicos arcos, ojivales y turos, la capilla neogótica. Las cruces celtas remiten a ese espíritu medieval, ¿no? El cementerio de Linares, el cementerio protestante, fue pionero en la provincia, sin duda, uno de los pioneros también en el nivel andaluz, después del de Málaga, y bueno, supone realmente una gran novedad porque precisamente se construye en una época en la que todavía no existía libertad religiosa en España. La libertad religiosa se introduce en 1869 con la constitución del sexenio revolucionario, la constitución liberal, y ya tenía Linares un cementerio de otra religión que no fuera la católica. Bien, decía antes que iba a detenerme en la figura de Francisco de Paula, y aquí lo tenemos, ¿no? Es clave para entender todo el devenir. De hecho, el desarrollo de la charla un poco se va a centrar en las épocas centrales desde que llega a Linares hasta que muere en 1910. Clave para entender el devenir de la arquitectura entre el 19 y el 20, ¿no? En el año 2011 yo elaboré para el diccionario biográfico de la Real Academia de la Historia, elaboré su biografía, está de consulta pública en la red de esta academia. Fue nombrado, como ya he dicho, arquitecto municipal en el año 1876, el único arquitecto provincial que va a tener Jaén en ese momento, porque el arquitecto provincial Jorge Porrúa en ese momento estaba desbordado. Hay que tener en cuenta que Linares tenía un auge constructivo muy notable. El arquitecto provincial tenía que, digamos, administrativamente visar todos los proyectos de los ministros de obras, porque sin visado no podían construir ya en este momento según la legislación. Jorge Porrúa, el mismo arquitecto provincial, fue el que obligó a la Diputación Provincial a que Linares tuviera su propio arquitecto, ¿verdad? La elección fue debida a la amistad que tenía la familia de Casado con los Murga. Eran vecinos en la calle Mayor, cuando ellos vivían en la calle Mayor, y de hecho, digamos, él se lo trajo, entre otras cosas, para visar de alguna manera la construcción de esa ampliación que hemos visto en el Palacio antiguo Palacio del Marqués de Fontanal, ¿no? Maestros de obras que, bueno, seguían construyendo,
ya con el visado nuevo del arquitecto municipal. Los maestros de obra fueron tendentes a desaparecer a partir de que empezó a generalizarse en 1844 la figura del arquitecto. Los maestros de obra tuvieron un proceso de declive hasta que ya a principios del siglo XIX digamos, se convirtieron en el cuerpo de aparejadores y arquitectos técnicos, que luego se desarrolló después de la Guerra Civil. Pero bueno, eran magníficos constructores, ¿no? Podemos ver en esta obra al antiguo viceconsulado belga, que contribuye, de Inglaterra, perdón, sí, Inglaterra, que contribuye precisamente a fijar la imagen de esa ciudad decimonónica a la que yo hacía antes referencia. La presencia de sedes consulares da idea del carácter cosmopolita de esta ciudad abierta al mundo, y por supuesto, dado que el plomo de Linares se cotizaba en la bolsa de Londres, obviamente había prisa, ¿no? por levantar un consulado de esa nación aquí. Después del consulado de Inglaterra viene el de Bélgica, que ya está diseñado por Francisco de Paula Casado en el desarrollo de este proceso de internacionalización de la economía linarense. Fíjense, tardó en construirse un año. Había dinero, por un lado, pero al mismo tiempo corría prisa porque salvaguardar los intereses de las compañías que de cada nación construían aquí su viceconsulado, quizá el dato más significativo. Bueno, aquí vemos sí algún dato importante de la estética de Francisco de Paula Casado, sobre todo aquí en las claves de los arcos. Utilizan siempre unas molduras pentagonales o incluso la punta de diamante, que se va a convertir en un sello, digamos, de una firma de su construcción para distinguirse del resto, ¿verdad? La construcción de esta casa coincidió con un conflicto de intereses, no voy a tener ahora, que tuvo Francisco de Paula Casado con el ayuntamiento de la ciudad. Una cosa que ahora mismo está muy de actualidad porque existía un control bastante exhaustivo por parte del ayuntamiento, o se intentaba que hubiera un control exhaustivo sobre la construcción. Veremos, ¿verdad? Hay que decir que el conflicto viene porque resulta que Pablo Casado empieza a hacerse cargo de muchos proyectos de procedencia privada y olvida, entre comillas, la dimensión pública de su cargo. Él era arquitecto municipal y se debía fundamentalmente a la construcción de proyectos municipales, ¿verdad? Entonces ahí hay un conflicto de intereses entre lo público y lo privado. Este hombre, Pablo Casado, tuvo una carrera fulgurante a nivel social y económico en la ciudad. Él llega aquí en el 76, en el 78 contrajo matrimonio con la hermana del alcalde, Gómez del Castillo, se llamaba Micaela Juana. Tuvo con ella varios hijos, de los cuales le sobrevivieron dos, por darle un dato biográfico. Al tercer año de su estancia aquí, en 1879, ya era propietario de un molino de aceite y administrador de los bienes del duque de Híjar. Y bueno, aparte de trabajar con los marqueses de Linares, desarrollaba una serie de actividades que provocaron el recelo municipal hasta tal punto que se le obligó a fichar. Tenía que presentarse todos los días en el ayuntamiento del alcalde y dar cuenta de lo que estaba haciendo, ¿no? Es una cosa absolutamente moderna, claro está. Y aparte se le obligó a dar prioridad a los proyectos municipales, ¿no? Especialmente la conclusión del cementerio, ¿no? Que estaba durmiendo en los Laureles, ¿verdad? Quizá por esto este hombre se volcó en ese momento, en 1880, en la proyección de algunos edificios públicos, concretamente 3 escuelas municipales que, fíjese que estamos hablando de que se van tapando de alguna manera servicios sociales absolutamente necesarios para la ciudad. Estamos hablando de estaciones del tren, estamos hablando de cementerios públicos, estamos hablando de escuelas, vamos a hablar de hospitales, mataderos, mercados. Quiero decir, el Linares en este momento
tiene una transformación a nivel de servicio público, yo creo que como prácticamente nunca había tenido, sobre todo impulsado también por este nombramiento a partir del nombramiento del título, a partir de la adquisición del título de ciudad. También porque había un aumento demográfico considerable, había muchos niños que había que escolarizar. La escolarización de los ciudadanos, el principio de enseñanza elemental pública y gratuita, no es de antes de ayer, es de 1812, que dice la Constitución Liberal de Cádiz. Lo que pasa es que el Estado no tenía ni un duro para hacer escuelas, ¿no? De otras cosas porque en esa época estaba la guerra de independencia, luego la guerra carlista, ¿no? Y por eso se hizo la desamortización de bienes de la Iglesia, lo hicieron los liberales en el año 37, porque el Estado necesitaba adquirir bienes para venderlos, por un lado, adquirir dinero, pero por otro lado para introducir en esos edificios, en gran parte de esos edificios, pues servicios públicos, ¿no? Y gran parte de los colegios, institutos de enseñanza secundaria que se hacen en ese momento se disponen en antiguos conventos, ¿no? Aquí sucedió, por ejemplo, también con el convento, antiguo convento hospital de San Juan de Dios, que albergó una escuela de instrucción primaria. Edificios que lógicamente no estaban en unas condiciones buenas para realizar o acoger estos servicios, y aquí por eso es importante esta actuación que encontramos en Linares, porque se construyen edificios públicos de nueva planta, que no era corriente en la provincia, otro aspecto de vanguardia de que Linares va por delante en este proyecto. Además, edificios de una dignidad arquitectónica notable, un detalle solamente, todo el edificio está hecho en piedra. A ver si me da esto para atrás. Ni el viceconsulado de Bélgica, ni el viceconsulado de Inglaterra, como mucho tienen el Zócalo. Pero las escuelas primarias de educación en Linares están totalmente realizadas en piedra. O sea, había una intención de dignificación de este servicio público y con el empleo de este material, lógicamente, que era más caro. Se le hace un modelo para 3 construcciones que se encuentran en la calle Tetuán, Pilar, esta de la calle Santa Engracia. Se financian con fondos pertenecientes a la segunda desamortización, la de Badón, que es la desamortización de los bienes de propios, de los bienes municipales. Dice la memoria que se hace con fondos existentes en las arcas municipales procedentes del 80% de los bienes de propios enajenados a partir de la desamortización de Madoz. Naturalmente, pues responde a la normativa de este tipo de edificios, con 2 alas, como podemos ver aquí, que sobresalen en los extremos, que se corresponden con la división por sexos, ¿verdad? Una para niños, otra para niñas, cada una con su patio independiente, y luego una crujía grande, amplia, entre ambas, ¿no? Su construcción entre los años 80, concretamente en 1885, coincide con una de las epidemias más crueles de cólera de todo el siglo. Es decir, que servicios sanitarios, cementerios, etcétera, eran fundamentales en cuanto a su desarrollo. Bueno, siguiendo este hilo cronológico, las escuelas se acaban en el año 1887. Nos vamos de nuevo regresamos al tren con la línea de ferrocarril Puente Genil Linares, denominada del Olivo, porque atraviesa toda la campiña jiennense y cordobesa. Su gestión es, como he dicho antes, mucho más costosa que la de la anterior línea Madrid-Cádiz, porque a pesar de que se autoriza en 1873, la estación de Puente Genil no se inaugura hasta 20 años más tarde, ¿verdad? Recae en la Compañía de los Ferrocarriles Andaluces, según un proyecto del ingeniero Jorge Loring. ¿Por qué este retraso? Pues porque por motivos políticos el tren que ya llegaba a la ciudad de Linares todavía no llegaba a la capital de la provincia, llegaba a Jaén. Entonces se le da prioridad en este momento a la conexión por medio de Peluy a Jaén, a la capital, donde llega el tren en el año 1881, ¿verdad? Y entonces se prioriza antes la línea, acabar ese proceso, ¿no?
La segunda fase tuvo que esperar al año 1887 y el objetivo realmente de esta estación era acercar la salida del mineral linarense, que antes ya tenía la línea que lo llevaba hasta Cádiz o hasta Alicante, pues hacerlo salir por el puerto de Málaga como alternativa y competencia también con la rival, la compañía rival, que era la de MZ, Madrid-Zaragoza, Alicante, ¿no? En este caso la conexión se hacía por medio de la estación de Estelí. Edificio conocido, como todos sabemos, estación de la Zarzuela, que supuso, aunque anterior a la estación de Badollado, la segunda pérdida irreparable del patrimonio ferroviario linarense, ¿no? La reactivación del transporte ferroviario en la última década del siglo XIX coincide con la subida de nuevo del precio del plomo en los mercados europeos y con un nuevo auge constructivo que presenta ciertas novedades estéticas, ¿no? Como por ejemplo la incorporación de los estilos históricos de carácter neoárabe. No era corriente esto en las construcciones domésticas, sí lo era en construcciones públicas dedicadas al ocio, casinos, balnearios, plazas de toros, como por ejemplo la plaza de toros de Baeza y de Andújar, que tienen sendas portadas monumentales de estilo neoárabe, pero que sorprendentemente, gracias al maestro de obra Miguel Humbert, se aplica aquí en esta pequeña casa, pero de importante significado, por este motivo que sale de la mano de Miguel Humbert, ¿verdad? Lo vemos también aquí en estos grandes paneles que parecen paños de Setka, almohades, alternando en el más puro eclecticismo en esta obra de la calle Doctor. Pongo Francisco Casado entre interrogación porque a pesar de que aparece el símbolo que a que yo me he referido antes del recercado de los vanos, por otro lado parece que puede atribuirse también a Manuel Calderón, porque no tenemos los planos originales, pero es muestra del eclecticismo de este momento, ¿verdad? Como vemos, Pablo Casado seguía trabajando, si esta obra es suya, en proyectos privados. Hay un dato importante que en el año 1888, debido a la crisis económica que atravesaba la hacienda local y que, bueno, era una crisis que bastante constante, ¿no? Hubo que hacer un recorte en los honorarios de los funcionarios públicos y, por supuesto, el arquitecto municipal también lo iba a sufrir y fue importante porque quitaron 500 pesetas de sueldo anual y se le quedó en 3.000 pesetas, que fue una rebaja bastante significativa, ¿verdad? Un dato importante, Francisco de Paula Casado no volverá a ganar lo mismo que ganaba cuando empezó en 1876 hasta que murió en 1910. O sea que, quiero decir que 34 años después seguía ganando lo mismo que con lo que empezó, ¿no? Por estos recortes a los que le obligó el ayuntamiento. Este fin de siglo fue un momento propicio, una época gloriosa que yo considero para volver a mostrar el espíritu emprendedor de la economía linarense, evidente en el antiguo Monte de Piedad y Caja de Ahorro de Linares, institución que ya funcionaba desde el año 1879, pero a la que se le buscaba una sede digna, ¿no? Con carácter benéfico y a partir del capital aportado por las grandes fortunas de la ciudad, entre ellas las del Marqués de Linares, encargó lógicamente la obra a su arquitecto de confianza, y aquí la novedad es el recurso al ladrillo en el paramento, un poco siguiendo la línea de lo que era ya muy corriente en la arquitectura madrileña. Cosa nada inocente porque se intentaba imitar de alguna manera la imagen de la capital de España, ¿no? Para los edificios públicos que a partir de entonces se van a construir en la ciudad. La arquitectura bastante característica en Madrid de este momento, ¿no? Máxime por su originalidad en la aplicación a un edificio de carácter bancario, ¿verdad? Criticismo 100%, recuerdos de un frontón arriba, acróteras en los guardapolvos y algo de procedencia alemana, estas arquivoltas en arcos de medio punto,
que anticipan o recuerdan algo a la arquitectura neorrománica que se pone de moda en este momento, rara en un edificio bancario, pero que responde al impulso de un estilo alemán muy propio en ese momento, muy característico, que es el Rundbogenstil, que es la interpretación del arte neorrománico, ¿no? Y como podemos observar en este proceso, poco a poco se va formalizando en la ciudad una imagen de carácter burgués propio de las metrópolis capitalistas, ¿no? Y a ello no va a ser ajeno el auge de la arquitectura del ocio, fundamentalmente de los casinos, ¿no? Que van a ser el centro de actuación de esa burguesía que va a desarrollar la vida y sus negocios, gran parte de sus negocios en este ocio, ¿no? Local, ¿no? Hubo mucho aquí en Linares en ese momento. Se articula en un edificio que luego fue sede del Banco de España, pero que yo referencio aquí, como antes he referenciado al Boulevard del Baron Haussmann de París, una imagen muy característica del París de la época de 1877, con esta pintura de Gustave Caillebotte de 1877, repito, que recuerda pues ese edificio en Chaflán de Ildefonso Cerdá, también en Barcelona, propio de una ciudad burguesa de desarrollo industrial, sin embargo también en España, ¿no? Que es bastante representativo, ¿no? Entre los años 1904 y 1947, este edificio se convirtió en sede definitiva del Banco de España, hasta que se construyó donde estamos ahora mismo presentes, ¿no? Aunque la institución estaba presente en Linares desde el año 1892, pero realmente hay que ver que no era corriente tampoco que hubiera sede del Banco de España fuera de las capitales de provincia, ¿no? Lo que denota la importancia que tenía aquí el desarrollo de esta economía bancaria, ¿no? Capitalista, que se desarrolla con gran fuerza. En 1903 nos vamos a encontrar con dos nuevos servicios públicos cubiertos, el del mercado público y el de los mataderos, ¿verdad? Que de alguna manera están ligadas a la salubridad pública. Dos obras que, bueno, son ciertamente polémicas, como voy a hablar ahora sobre ellas. Quizás fueron auspiciadas por el Marqués de Linares, que en el año 1890, en una de sus visitas a la ciudad, se entrevista con el alcalde Federico Acosta entonces, y aparte de ponerle el pensamiento que tenía de desarrollar una gran obra benéfica en forma de hospital en la ciudad, le animaba a la construcción de un paseo que de hecho ya estaba diseñado, como hemos visto, pero que todavía estaba sin concluir, el famoso Boulevard, y un edificio para mercado. ¿Por qué? Porque una ciudad de la categoría que estaba adquiriendo Linares no se podía permitir el desastre de tener un mercado de cajones de madera provisional, de servicio definitivo, pero que era impropio de la ciudad, ¿verdad? Un mercado de tenderetes, ¿no? Entre las calles Castelar y Santiago, como sabemos. De hecho, se presentó, y vuelvo a citar a París, se presentó un proyecto maravilloso en el año 1896, no he traído ninguna imagen, pero bueno, está en el archivo municipal, el proyecto, del mismo arquitecto que hizo el mercado de Bilbao, a esos niveles funcionaba Linares en este momento, en el año 1896, Julio Saracíbar, inspirado a su vez en el mercado de Les Halles de París, nada más y nada menos, totalmente realizado en Linares. Pero ¿qué ocurrió? Que el proyecto corría prisa, el proyecto era municipal, el ayuntamiento no tenía dinero, no tenía fondos, y al final se hizo una obra muy digna, modesta, que es la que tenemos aquí, por supuesto, realizada por el arquitecto del ayuntamiento, ¿no? Dos cosas importantes: aquí el ladrillo adquiere dimensión estructural, se pone también en los pilares, cosa que era novedosa, relacionada también un poco con una dimensión estilística, porque esta alternancia que vemos aquí de la piedra y el ladrillo es muy característica de la arquitectura califal, la mezquita de Córdoba, ¿no? Aunque aquí el único araísmo que encontramos es en la decoración neomudéjar,
que también es de procedencia madrileña y que Francisco de Paula Casado incorpora sabiamente en esta obra, donde vemos el sello del arquitecto en estas molduras pentagonales de los vanos, donde está el caduceo, que es el símbolo del comercio. Bueno, y ya sabemos que la obra en 2018 sufrió un colapso notable, un desgraciado derrumbe. Se repuso una solución de ideas en el año 2021 que ganó Elena Cano con un proyecto que vemos aquí abajo, que daba fe o dejaba rastro del colapso que sufrió el edificio en ese momento, pero bueno, que realmente esto era un concurso de ideas que eso se ha quedado, ¿no? Ya han pasado 7 años y el edificio sigue colapsado, con lo cual, bueno, o bien se reconstruye de manera estilística, que se podría hacer, obviamente, porque hay medios suficientes para poder hacerlo y la ley del patrimonio lo consiente, o bien se opta por esta visión postmoderna de dejar muestras del sufrimiento pasado por esta obra, ¿verdad? Bueno, es una cuestión para el debate, ¿no? Y el antiguo matadero municipal, también del mismo año, 1903, que desgraciadamente cuando se convirtió en centro social de la barriada de San José, se llevó por delante este magnífico paramento de mudéjar de ladrillo romboidal, alternando dos tonos, aunque las fotos sean blanco y negro, y se enlució por completo. Bueno, hay una cosa que se llama desrestauración, de lo cual los italianos saben mucho, y que, bueno, si realmente en un momento el ayuntamiento tiene dinero y puede desrestaurar, pues también es una propuesta para que se pudiera ejecutar en el caso de que el ladrillo no haya sufrido como consecuencia de esta actuación. Pero bueno, tenemos un edificio soso cuando era un edificio que tenía cierta dignidad constructiva, ¿no? Bueno, y como Linares iba a la vanguardia, pues Linares empieza a anticipar el modernismo en los edificios, en este caso, bueno, de uso público, pero bueno, de procedencia privada, que es una fábrica, ¿no? La fundición de la Constancia, que es, bueno, constataba la potencia productiva linarense que continúa a principios del siglo XX, porque ya, sin quererlo, nos hemos metido en el siglo XX. De nuevo vuelvo a París porque lo más sorprendente de esta obra es esta estructura, este gran portón de hierro de diseño plenamente modernista, que está inspirado en la entrada de metro de la ciudad parisina, mucho en el diseño y en los juegos de los herrajes de muchas de las estaciones modernistas del metro de París. Y luego la grafía del edificio también sigue la innovadora grafía de carácter modernista. Aparte de eso, este edificio interesa porque tuvo un ramal ferroviario propio para tener salida precisamente por la siguiente estación, a la cual me voy a ir, que es la línea de Linares Almería, con lo cual salía directamente la producción metálica, salía por aquí, ¿no? Con una estructura de hierro, desgraciadamente desaparecida, que pongo en esta imagen antigua, ahí en la parte de arriba, atribuida a Gustave Eiffel. Bueno, muchas veces las atribuciones a Gustave Eiffel, bueno, en cierto modo a mí me molestan porque no son correctas en muchas ocasiones, y aparte, de alguna manera, nublan la existencia en España de ingenieros tan buenos como Gustave Eiffel, ¿no? Que hacían puentes maravillosos como los que se hacen en la línea de Linares a Almería, José Orlando, por ejemplo, ¿no? Es decir que, bueno, a lo mejor lo hizo la fábrica, de luego la de capital vasco, pero bueno, en fin, atribuida a Gustave Eiffel, hay que decirlo, ¿no? Bueno,
y bueno, tenía una línea directa con la estación de Almería, que menos mal se salvó del derrumbe, aunque estuvo a punto, ¿no? Pero bueno, la tenemos ahí. Fíjense qué dignidad de edificio, qué belleza de edificio, ¿no? Sobre todo en el entorno en el que está, ¿no? Destaca por sencillez, pero al mismo tiempo por su dignidad, ¿verdad? Tenemos nada más y nada menos que la segunda terminal de línea que se construyó en Linares. Pocas ciudades de España tenían dos terminales de línea de ferrocarril, ni siquiera capitales de provincia. Su objetivo fundamental era enlazarlas con el puerto de Almería, ¿no? Buscar un nuevo punto de salida para la producción metálica y mineral de la ciudad. En concreto, vía estación Linares Baeza y conectada por la Granadina de Moreda. Proyectada por una tercera compañía ferroviaria, aumentando la competencia entre las dos ya existentes, exactamente una compañía francesa, Philips Lille, aunque luego la construcción fue concedida a la compañía de los Caminos de Hierro, fíjense que nombre más bonito, Caminos de Hierro del sur de España, ¿no? Tardó más tiempo todavía en construirse que la de Pontejimil Linares, porque el trazado atravesaba todo el sistema bético. Entonces hubo que hacer dos magnas obras de ingeniería, obra de José Olano, el puente más alto y el más largo de ferrocarril que existe en España. El primero, el de Garba, aunque los de Garba de Santo Cristo dicen que es suyo, pero bueno, están ahí disputando, ¿no?, la disputa de los pueblos. Y la de Guadalhortuna, que la estación pertenece a Granada, pero que el puente está entre las dos provincias, entre la de Jaén y la de Granada, ¿no? La construcción de esta línea supuso dos cambios también bastante importantes, o está asociada a dos cambios importantes. Primero, una gran reforma que se le hace a la estación existente de Linares Baeza, que se va a convertir en 1896 en la más grande de la provincia. Ya lo era, pero aún así se convierte en un edificio ya bastante notable, con su propio hotel dentro. Y la terminal concluida en 1904, coincidiendo con la puesta en marcha del tranvía de la ciudad, es decir, que concluye el acabado de la estación con este gran proyecto, ¿no? Un transporte urbano novedoso también, de nuevo volvemos a hablar de vanguardia en la provincia de Jaén, y que pudo ejecutarse gracias previamente a la aplicación que hay a la electrificación que se ejecutó según el plan del ingeniero Isaac Peral. Tenía 4 ramales, recuerdo, que llegaban hasta las estaciones de ferrocarril y a la fundición de San José. Una de las ciudades, repito, mejor comunicada de España en ese momento. Bueno, y ya con eso llegamos a la construcción del Hospital de los Marqueses, al que debemos prácticamente a Juan Manuel García Vargas, pues gran parte de todo lo que sabemos de este edificio, ¿no? Y de lo que yo aquí me baso en todo lo que prácticamente aprendí de él, ¿no? En su magnífico estudio, ¿no? El Hospital de los Marqueses, digamos, un poco el colofón de todo este proceso, un largo proceso constructivo que va a constituir la gran obra social de los marqueses. Por supuesto, el Hospital de Nueva Plata, más importante de la provincia en ese momento. Se construyó sobre un gran solar adquirido en 1890, aunque fue adquirido por fase. Desde el año 1873 se empezaron a adquirir terrenos, ¿no?, en el camino de Baeza. Y sobre todo se le dio su impulso tras el fallecimiento de la marquesa Raimunda Osorio a finales de 1901. Se creó un patronato específicamente de la institución de caridad de los marqueses, de la cual salen una serie de obras que ahora citaré. El marqués, por cierto, solamente le sobrevivió a su mujer 5 meses, porque falleció en abril del año 1902. Y este patronato, que ejecutó las obras en las que ahora me voy a detener, estaba formado por el obispo de Jaén, los párrocos de Linares, tanto el de la iglesia de Santa María como el de San Francisco, el alcalde de la ciudad y el capellán del marqués. El edificio, como podemos ver, sobre todo en el interior de la capilla, en la fachada, pues obedece a
digamos, el momento álgido del historicismo gótico en la provincia. Y bueno, luego, aunque tiene toques modernistas, sobre todo en la verja que se hace posteriormente, y otros motivos, como por ejemplo la gran obra escultórica del mausoleo de los marqueses, que realiza Lorenzo Guiraut entre 1907 y 1908. Se concluye la obra por Ricardo García Beretta en el año 1917, una historia un poco tormentosa para Francisco de Paula Casado, porque el patronato le retira su apoyo en el año 1905, digamos que sale de la dirección de obra, aunque el proyecto originario es suyo, pero de alguna manera él lo sigue visando porque él era director municipal hasta 1910. O sea que, de alguna manera, Paula Casado, aunque también es cierto que a partir de 1906 él empieza a enfermar y solicita bajas municipales para curas medicinales, el balneario de Marmolejo, por ejemplo, y tal, ¿no? Pues, pero vamos, de alguna manera tuvo que supervisar de algún modo durante su labor de director municipal el desarrollo de la obra. De todas maneras intervienen algunos arquitectos, como por ejemplo, bueno, aquí pongo entre interrogación esta obra de Francisco de Paula Casado, porque es una obra anexa a que se construye al hospital, el asilo de ancianos, que forma parte del legado de los marqueses, en un terreno adquirido más tarde, en el año 1904, ya después del fallecimiento de ambos, en un solar para el cual se dispone por parte del patronato de una renta de 150.000 pesetas para su construcción y de 10.000 pesetas anuales para su mantenimiento. ¿Por qué pongo entre interrogación esto? Porque el proyecto que se conserva original y que obedece al plano superior, si observamos y vemos con lo que luego se construye, tanto en la verja como en el acabado de la parte alta del tejado, vemos que hay determinados cambios, ¿no? Este es un proyecto muy afrancesado, con mansardas, ese tipo de cubierta típicamente parisina, que quizá haya que poner en relación con el clan francés del cual habla García Vargas cuando se mete por aquí Enrique Honrech, que es el arquitecto del palacio que le hace el palacio al Marqués de Linares en Madrid, nuevo, el famoso de la plaza de Cibeles, ¿no? Y espero que, bueno, de alguna manera estos cambios quizá se deban a la mano de Francisco de Paula, que busque cierto hermanamiento con el diseño ya hecho del hospital, introduciendo esos elementos neogóticos, ¿verdad? Pero bueno, eso es uno de los enigmas históricos, ¿no? Sí que aparece firmado el proyecto del famoso pabellón del Torno, que cubría un servicio social, ¿no?, de los niños expósitos, ¿no?, que circulaban desgraciadamente por estos lugares, como por otros muchos, sobre todo de carácter industrial, ¿no?, y que cubrían una función social. En este caso vemos que bueno, se conserva entrañablemente este torno, que hoy día está cegado, ¿no?, donde se dejaba a los niños expósitos, se depositaba a los niños expósitos. En la ciudad aquí había, el torno daba esta parte, había un ropero y un cuarto donde estaban las hermanas haciéndose cargo de los niños expósitos que se depositaban allí, ¿no? De estética muy similar, a pesar de que está hecha por el arquitecto Arturo Navascués, muy similar, muy reputable con la que está hecho el Hospital de los Marqueses, con este gran arco Tudor de influencia inglesa, ciego, sobre la estructura, ¿verdad? Y bueno, ya me voy acercando al final con la última obra que aparece documentada, que introduce, bueno, pues otro servicio en este sentido de carácter público,
pero de procedencia privada, como casi toda la arquitectura del ocio, que fíjense tiene un gran desarrollo, no solamente era para los burgueses, ¿no? El mundo de los casinos, era también para el público ya en general, ¿no? Teatro, también se desarrolla, pero bueno, el cine todavía es más popular, ¿no? Es la última obra datada de Francisco de Paula Casado, perdón. Hay que hablar del impacto que va a tener el séptimo arte en este momento, un impacto importante. La novedad aquí reside, y vuelvo a incidir en el carácter innovador de la ciudad de Linares, en que hay un edificio de nueva planta. ¿Por qué? Porque en esta época el cine se proyectaba en la feria, en barracones, que se montaban específicamente para el ocio del público en general, o bien se proyectaba en teatros, los teatros que existían en la ciudad, ¿no? Pero este es el primero datado en la provincia de nueva obra, ¿no? Y bueno, de nuevo, fíjese, aparece la grafía modernista, gran cinematógrafo, ¿no? 1908 en el proyecto original, una obra que se conserva solamente la fachada, hoy día por otro uso, bueno, una fachada de carácter neomudéjar, pero que respondiendo a su carácter ecléctico, el interior, sin embargo, disponía de un digamos, de un cuerpo de escena de proyección absolutamente neobarroco, ¿no? Como era característico y propio de la estética y del momento, ¿no? Bueno, muere Francisco de Paula Casado y hay que nombrar un nuevo arquitecto municipal, y el cargo recae en López de Arce, Luis López de Arce, del cual voy a poner solamente dos obras que resumen sus dos aportaciones más importantes. La primera, la consolidación de la arquitectura de la estética modernista. El modernismo se considera estilísticamente, el modernismo entra en Andalucía de una manera muy excepcional. Casi todas las ciudades, incluso en pueblos importantes, hay una obra modernista, ¿no? Normalmente hecha por un burgués adinerado que quería distinguirse con estas construcciones en este tipo de obras, ¿no? Porque realmente como estilo, extensión de estilo, fuera del Levante o de Cataluña, propiamente existen esos ejemplos puntuales, ¿no? Sin embargo, Linares tuvo un auge importante porque había muchos burgueses, había mucha competencia y había cierta rivalidad en ver quién se hacía pues, la casa más alternativa, ¿no? Eso era bastante representativo, ¿no? Y bueno, aquí tenemos dos proyectos, uno de 1910, del mismo año de la toma de posesión de la arquitectura municipal, y luego otra de 1913 y 1914. Y la segunda novedad reside, a la cual me refería antes, en que modifica de alguna manera la forma en que se construye la casa burguesa, de manera que la planta baja deja de dedicarse a vivienda y se dedica a negocio. En la planta baja se pone el negocio de la familia, ferretería, farmacia, lo que fuera, ¿no? O bien se alquilaba para otro uso, y ya la vivienda noble estaba en pisos superiores. Perdónenme, pero me estoy quedando sin. Bueno, de hecho, la primera de ellas, que es una preciosidad, una belleza bastante notable, muy singular, ¿no? Con estos caprichos propios de la arquitectura, ¿verdad? Modernista. La primera albergó la Cámara de Comercio y Industria de Linares, y la segunda, que tiene una importante influencia catalana por la presencia de esos arquitos lombardos. Si esto me da la gana de ir para atrás, eso, esta última, ¿verdad? Esta arquería lombarda, que denota esa influencia del modernismo catalán, que, bueno, en sus bajos estaba precisamente el despacho central de los tranvías, y de allí mismo creo que salían las líneas hasta la mina, ¿no? En concreto la de San Roque y la de la Tortilla, creo que tenía la salida de la línea de allí, ¿no? En 1914 entró en servicio la línea que llevaba
estación de ferrocarril Linares Baeza, que en total supusieron 21 kilómetros de explotación del tranvía de Magdalena, ¿no? Bastante espectacular. Y como no, haciendo esa referencia al modernismo que ofrece los caprichos más particulares en cada una de las obras arquitectónicas, obviamente hay que acabar con la estación de Madrid, en la cual la MZA, quizás para darle relevancia a su estación, que entonces se convirtió en la más pobre de todas las estaciones de Linares por ser la más antigua, para darle relevancia a esa competencia formal que habían introducido ya la línea de Montegenil y la línea de Almería, pues hizo esta monumentalización del edificio de viajeros que pone la guinda al extraordinario panorama arquitectónico que estoy exponiendo aquí, con edificios que, bueno, en gran parte existen todavía, ¿no? Y que creo que el sábado, en la visita guiada que va a dirigir Lorenzo, pues se podrán ver. Desgraciadamente yo no me voy a perder, ¿no? Bueno, el edificio de la MZA, enlazando a la ciudad desde la final del siglo XIX con la estación de Badoyano, ¿no? Y el origen también, como he dicho antes, de los tranvías mineros. Se sigue jugando con esa combinación que hemos visto antes de Paula Casado, la alternancia del ladrillo y la piedra, ¿no? Que pues, tiene esa resonancia, aquí más en los arcos se puede ver esa resonancia todavía neoárabe con la estación, con la mezquita de Córdoba, ¿no? Se consolida la apuesta modernista y además sirve este edificio para revalorizar el bulevar como un paseo plenamente parisino, al que me he referido antes, colofón final a un proceso subrayado por la tercera estación terminal de ferrocarril de la ciudad de Linares. La belleza de esta obra y lo que supuso para la ciudad en ese momento, en 1920, lo pongo aquí ya con el bulevar construido, la glorieta de América y las tres manchas negras, ¿no? Que dicen mucho de lo que era Linares en ese momento, ¿no? Una ciudad de progreso, una ciudad de derroche económico, donde el plan cuadriculado de Jorge Porrúa alrededor del núcleo antiguo, ¿no? Alrededor del núcleo antiguo se ve como parte de ese plan del año 75 se mantiene, pero sobre todo me interesan esas tres manchas oscuras que son las que dan la verdadera dimensión urbana de la ciudad en este momento. Y bueno, sencillamente decirles que la memoria anual que envío todos los años a la Academia de Bellas Artes de San Cesáreo de Hungría de Sevilla, pues daré buena cuenta del desarrollo de esta charla para que en Sevilla también se enteren de la importancia que tuvo Linares a nivel regional como avanzadilla de muchas de las cosas que luego se generalizaron en otros lugares. Así que muchas gracias por su atención. Era tanta entre los maestros de obra y la formación fuera del círculo de la Escuela Especial de Arquitectura respecto a lo que fueron los arquitectos. Pues mira, precisamente ahora mismo se están poniendo muy de moda los maestros de obra, ¿no? Porque se está empezando a tomar consideraciones. Y quizá el sitio donde más importancia se le está dando en Alcalá Real. En Alcalá Real, yo, bueno, le invito a que visiten Alcalá Real. Es una ciudad bastante desconocida, que pilla mucho a tras manos en muchos sitios, pero que en gran parte de la
belleza de Alcalá Real reside, sobre todo en la carrera de las Mercedes, por la presencia de obras realizadas por un tal Miguel de la Morena, creo que es Miguel, no sé si Miguel de la Morena, que ha sido objeto además de un importante proyecto turístico por parte del ayuntamiento con visitas turísticas a las obras suyas, ¿verdad? El Palacete de la Hilandera, por ejemplo, es una de esas obras a las que me refiero. Yo hace poco, yo soy de Andújar, reivindico y llevo reivindicando mucho tiempo a José Corbella, que es otro de los maestros de obra importantes que hace edificios absolutamente dignos, de una calidad constructiva notabilísima, que no tiene nada que envidiar a la de los arquitectos. Lo que pasa es que administrativamente, de hecho, José Corbella ni siquiera era, porque la escuela de aparejadores y el título de aparejadores se crea después de la guerra, ya sé que en época de Franco. Hasta entonces hay un limbo en el cual siguen los aparejadores municipales, que existe el título de aparejador municipal, siguen proyectando obras visadas por arquitectos, ¿no? Muchas veces la obra de los maestros de obra, y la redundancia, son atribuidas a arquitectos porque están firmadas por arquitectos, porque si no, no pasaban el visado, pero son obras de los arquitectos. Entonces, ahora mismo existe, digamos, un proceso en Marto de otra ciudad, que está también de las que están documentadas, sobre la presencia de estos maestros de obras que hacen obras que podrían salir de la mano de Aníbal González. La Casa Espejo de Andújar, que es de una belleza singularísima y notabilísima, el regionalismo constructivo, pues está atribuida a Aníbal González, pero Aníbal González a lo mejor hizo un dibujo. Se constata que el propietario de la Casa Espejo de Linares fue al estudio de Sevillano de Aníbal González y fue con José Corbella. Y José Corbella, que era muy listo con todos los maestros de obra, pues enseguida gastaba los edificios, pero se dejó llevar precisamente, o quizás por un dibujo de Aníbal González, pero muchas veces gran parte de la obra que se construye en toda la provincia hasta el primer tercio del siglo XIX salen de la mano de maestros de obra. Gran parte. Aquí en Linares, por ejemplo, pues bueno, vinieron muchos arquitectos procedentes de Madrid, pero Miguel Humbert o Calderón realmente hicieron obras muy dignas. Y hay que reivindicarlo. Estoy en ese proceso, y ya digo que documentalmente Alcalá Real, Linares, Martos y Andújar son los que realmente más están reivindicando por la labor de estos maestros. De hecho, quién sabe si muchos de los proyectos que firma Paula Casado realmente obedecen administrativamente a ese trámite legal, porque en ciudades de más de 3.000 habitantes se les prohíbe a los maestros de obra, según la normativa, a partir de 1844, cuando sale la primera promoción de arquitectos de la Escuela de Arquitectura de Madrid, se les prohíbe a los arquitectos proyectar obra pública, cosa que, por ejemplo, se incumple, porque al principio la aplicación de la ley es muy laxa, se incumple nada más y nada menos que la reforma del Ayuntamiento de Jaén, que la hace un maestro de obra. Y eso crea una polémica tremenda. Cuando llega la reina Isabel II, había que hacer una reforma de urgencia, y José María Cuenca, el que proyecta el Ayuntamiento de Linares, bueno, eso le causa un tremendo problema con el Ayuntamiento de Linares. Se le quita el título de arquitecto municipal, era arquitecto provincial y municipal de Jaén, y tuvo un pleito que le duró mucho tiempo porque decía que era ilegal esa obra lo hizo un maestro de obra. Es bastante representativo y ahí hay que reivindicarlo. Yo quería preguntar si no se contemplan algún tipo de edificio lúdico, ya que había tantísimo dinero, movimiento de dinero, habría ocio, ¿no? No he registrado ningún tipo de este tipo de... Bueno, había casinos, yo he puesto uno, pero había más casinos, ¿no? La Plaza de Toros ya existía, que es otro edificio público, en 1860 y algo, creo que era. El Teatro Cervantes también existía antes, lo que pasa es que no me he referido a ello. Eran teatros, balnearios, que claro, Linares no
No había. Con valor arquitectónico. El círculo minero, que estaba en la plaza de Sí. San Francisco, un Sí. edificio que desapareció para hacer caja, era un edificio magnífico, ese era un círculo minero que se dedicaba precisamente a casino y también, hombre, el Olimpia, el complejo Olimpia, en la anterior, pues también era dedicado no solamente a casinos, sino también a actividades culturales, se ofrecían recitales, se ofrecían encuentros, tertulias, música clásica, este tipo de cuestiones. En Linares había bastantes cantantes, que en Linares existieron muchos, pues también tenían, que ha puesto anteriormente de la calle Güeles, ese, aparte de ser diseñado como cinematógrafo, después fue café cantante. Pues se dedicó a café cantante, y que en Linares sí había muchas investigaciones de tipo lúdico, que eran grandes edificios arquitectónicos. El propio liceo, antes de Salón de España, se diseña como una entidad cultural, que es el Liceo de Linares, que estuvo dirigido por José María Llaguas Jiménez, que fue el alcalde de Linares. O sea, que la importancia cultural, obviamente, lúdica, estaba en esa dirección. Balnearios son muy importantes. Lo que pasa que aquí Vivo en la abuela, abajo de la abuela, al lado de aquí, un balneario importante, junto con la Liceo. Marmolejo era al que yo me he referido, que iba Francisco de Paula Casado. Cayena tenía también balneario. Y Lorenzo. Sí, yo respecto de los maestros de obras que estaba comunicando antes, evidentemente en Linares hubo buenos maestros de obras, para citar uno de ellos. El más significativo es Miguel Pérez. Luego estaba también Ricardo Morales, que también dejó algunas obras. Estos se inscriben especialmente en lo que tú has denominado, y efectivamente es así, desde mi punto de vista también, es lo que denominamos en Linares, o yo denomino en mis libros, en mis trabajos, el eclecticismo desornamentado. Es decir, son edificios eclécticos, pero muy serios, muy severos, sin ningún tipo de concesión al adorno, al peraltado de los balcones o de los huecos, a los elementos de adorno, es decir, son muy severos. Y estos dos. Pero luego también tenemos el caso de Manuel Pérez Calderón, Calderón y del Camino, que sí dejó en Linares una serie de edificaciones. Os voy a remitir a una para que formará parte de la ruta del sábado, que voy a guiar el sábado. Una que está en la calle Federico Ramírez, la calle Bálamo, que es completamente la casa que da acceso al patio interior donde se conserva el torreón del castillo. Esa es un diseño de Manuel Calderón y Pérez del Camino que es absolutamente maravilloso. Diseñan obras que las podía diseñar especialmente. Además, Miguel Humbert tuvo una cuestión muy importante. Miguel Humbert es que era inspector de obras por el ayuntamiento. O sea, el inspector de obras era un oficial del ayuntamiento. Lo que pasa es que este hombre tuvo la mala suerte de que, además de ser maestro de obras y ser inspector del ayuntamiento, era presidente del Partido Republicano de Linares. Con lo cual, en 1875, cuando llegaron los conservadores, el señor Zambrana, el subgobernador de Linares, lo echó del ayuntamiento, diciendo que estaba conspirando contra la monarquía. O sea, que tuvo problemas Miguel Humbert con el ayuntamiento. Me ha llamado la atención y es curioso el hecho que ha planteado la influencia de la escuela de Eiffel, ¿no? El arranque, la elevación en la sala de calderería de la Constancia y en la sala de fragua de la cruz, de la función de la cruz, hay una innovación muy importante que se considera así por los arquitectos, y es la elevación del impresionado en hierro con la idea de ventilar la nave y iluminar la nave ante el humo. Se da cuenta, la sala de calderería de la Constancia, al igual que la sala de fundición de fragua de la cruz, el problema era la salubridad, ¿no? El humo, el azufre, que hace que eleva ese artesonado. No sé si la escuela Eiffel, no sé, de hecho empieza en la cruz, que era de propiedad francesa, de la familia Nevis, y luego ya se aplica aquí. Y es una revolución técnica súper importante que es una pena que hayan desaparecido las dos. Es una pena que haya esa elevación, ¿no? Mira, el avance en la arquitectura del siglo XIX
se produce a nivel de atención a la salubridad pública del servicio que se va a producir es impresionante. Me gustaría que los arquitectos de hoy día la siguieran. Porque, por ejemplo, el diseño de una escuela el diseño del aula requería de la existencia de un volumen cúbico de aire determinado según el número de alumnos que iban a entrar. Eso dice la instrucción pública de la base. Yo lo he visto en los proyectos de escuelas del siglo XIX, detalles de ventilación cruzada. Como que exista ventilación cruzada, no se hace en la escuela. Es decir, realmente temas que interfieren en eso que dicen, de que va a estar en ese espacio, que haya un volumen de oxígeno con ventilación para poder ejecutarlo. De hecho, yo empezaba un poco la charla hablando de la importancia que tiene la Es que me ha llamado mucho la atención cuando he dicho Eiffel, y supongo que sería la escuela de Eiffel, Sí. y la influencia francesa, ¿no? Lo que sí es cierto que hemos perdido eso de edificio. Pero que bueno, que lo que yo decía, que tenemos un ingeniero, todos los proyectos de la línea de Puente Genil Linares, de puentes que hay en la línea, que son maravillosos y son todos con nombre y apellido, no son... Y hecho por la constancia, ¿no? Efectivamente. Así que... ¿Sí? ¿Ha hecho usted algún estudio sobre el edificio del colegio del Paseo? No. Ese fue otro edificio que desapareció, tristemente desapareció. Bueno, hay algunos que han desaparecido. Yo Me he basado sobre todo en lo que existen, ¿no? Haciendo referencia a lo que saben. Porque ya, desgraciadamente, si empezamos a hacer una historia de lo que Linares fue y lo que hoy tenemos, pues no sé. Porque bueno, yo tengo muchas más obras de las que podía hablar, ¿no? La Casa de los Córdoba, ¿no? Félix Hernández, la Casa de la Radio, Moreno Castejón, arquitectura regional, pasa que no lo sabía terminar. Banco Español de Crédito, Art Deco, introducción del Art Deco también en la provincia. Quiero decir que se podría seguir hablando de todo el desarrollo arquitectónico donde intervienen arquitectos que hacen los proyectos de una dignificación capitalina de la ciudad verdaderamente importante, ¿no? Este otro que es alucinante, ¿no? Ya se construye entrando en la Segunda República, que, bueno, habla de, son edificios en chaflán, siguiendo un poco esa monumentalidad que da en la construcción de la esquina a la que yo me he referido antes, ¿no? Y que, bueno, constituye, pero bueno, que son edificios que existen todavía, que podemos disfrutar como imagen de ese Linares cosmopolita, que, bueno, quién sabe, ahora con las tierras raras, ¿no? Sí. Sí, quería preguntarle sobre Arturo de Navascual, que continuó la obra en el hospital, ya que estaba en un barrio de investigación. ¿Se ha encontrado alguna obra de relevancia de este hombre fuera de lo que trabajaba en el canal de Isabel II? No. Nada. Yo creo que esto fue una cosa muy puntual y no conozco otro proyecto, ni a nivel provincial, ni... Pues he investigado sobre la arquitectura del 19 y del 20 en la provincia y no desconozco el nombre. ¿Y los planos de ensanche originales del hospital que firmó Navascual, que los trajo usted para el 100 aniversario, ¿dónde están esos planos? ¿En el instituto? Pues en el archivo municipal creo que se conserva alguno de ellos. No, aquí en Linares. ¿En Linares no? De Navascual. Fue entonces el archivo provincial, quizás, sí, el archivo provincial de la Diputación. Se pueden ver algunos. Pero que no fue un arquitecto que luego hiciera obra fuera fructífera. Pertenecía a Hacienda, desde luego. Entonces, este arquitecto, pues no sé, igual que Pablo Casado se trajeron a los marqueses, se estableció aquí y hizo mucha obra. El caso de Navascual yo creo que era una obra puntual, un encargo particular que le hizo el patronato, con alguna relación seguramente con Madrid, porque realmente los marqueses de Linares y el patronato, bueno, el patronato sí está establecido aquí,
pero realmente los marqueses de Linares, pues, su residencia fundamental la tenían allí. ¿Hay más preguntas? Nada. Ya vamos a dar Muchas las gracias. gracias. Un nuevo aplauso. Y yo recordarles que el sábado está la visita guiada, que quien quiera asistir a las 10:30 en el monumento de Rafael, en la plaza del Ayuntamiento, y que hay una lista ahí para apuntarse, pero bueno, que tampoco se va a echar a nadie a los que vayan. Muchas gracias.